Vamos a hablar del tema tened ánimo, yo soy, no temáis. Dígale al que está a su lado, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así le dijo Jesús a los discípulos, y está en el versículo 27, ¿verdad? Gloria al Señor. Gloria al Santo de Israel. Oh, yo siento la presencia del Señor, hermano. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Porque nosotros le servimos a un Dios sobrenatural. Y nosotros estamos en lo sobrenatural. Porque aquí Jesús, en esta historia, habían pasado algunas circunstancias. Jesús le habían notificado de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes. Y Jesús quiso, cuando escuchó que Juan el Bautista había sido muerto, él quiso irse y se fue a un lugar apartado. Pero dice la Biblia de que la multitud, escuchando de que Jesús se había ido, dice que les siguieron. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, al otro lado, dice de que encontró la gran multitud. Una multitud que estaba hambrienta, con necesidad de recibir algo del Señor. Como yo no sé que en esta noche, todos los que hemos venido porque tenemos necesidad del Señor. Oh, gloria a Cristo Jesús. Y es ahí cuando Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Porque cuando nosotros tenemos necesidad, Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Dios no tiene no deja así sin advertirse cuando alguien tiene una necesidad. Dios quiere suplir esa necesidad, porque el objetivo, lo que Dios quiere es que el ser humano pueda disfrutar de lo que Él nos puede dar. Y en esta ocasión dice que sanó a toda aquella multitud que había llegado a aquel lugar. Pero dice que los discípulos le dicen al Señor: Señor, despide la multitud, porque ya es de noche, y para que vayan a comer a las aldeas, que compren algo de comer. Pero Jesús dice aquí, en el contexto, de que Jesús les dice: ¿qué es lo que tienen ustedes? Nosotros tenemos aquí 5 panes y 2 pececillos. Y dice que Jesús comenzó a ordenarles a que se sentaran. Y luego, después que bendijo los alimentos, dice la Biblia de que los repartió, les dio a los discípulos y repartió a todas las personas que estaban allí. Y dice que fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. O sea que estamos hablando de, muchas veces en una reunión hay más mujeres y hay más niños que hombres. Y si solamente habían 5,000 hombres, quiere decir que podría haber visto más el triple, tal vez, de las personas que habían allí, en el cual Dios les dio de comer. Y hemos hablado muchas veces de eso. Y algo que quiero decir para la introducción es esto, y quiero recalcar es de que Dios siempre ha querido que el pueblo de Dios sea buen administrador de lo que el Señor nos da. Y lo podemos ver allí. Jesús multiplica los panes y los peces. Sin embargo, cuando comieron todos, se saciaron todos, les dice a los discípulos: recojan, ¿verdad?, todos los sobrantes. Y dice la Biblia que recogieron 12 canastas. Ahora, el recoger las 12 canastas no era simplemente, y les he dicho muchas veces, ¿verdad?, para que los discípulos lo guardaran en las canastas. No, eran para que ellos se lo comieran. O sea que cada discípulo tenía una canasta para comérselo. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que nosotros desperdiciemos nada de lo que Él nos da. Que seamos buenos administradores.
Pero nosotros hacemos diferente, ¿verdad? Nosotros hacemos un baby shower o hacemos un cumpleaños y casi la mitad del cake, que muchas veces, ¿verdad?, se pierde. O hacemos comida y dejamos la comida. A Dios no le gusta todo eso. Está en contra de todo eso. Porque si no fuera así, no hubiera permitido ni le hubiera dicho a los discípulos que recogieran todas los sobrantes en aquellos tiempos, en esa ocasión. Bueno, la cuestión es que dice aquí que les dio comer, ¿verdad?, a todos, sin contar a mujeres ni a niños. Y es allí cuando dice en el 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Oigan bien, hermanos, ¿por qué Jesús al principio no quiso que la multitud se fuera con hambre? Cuando los discípulos le dijeron: Señor, despídalos para que ellos vayan a comer, ¿verdad?, por las aldeas, ya está de noche, despídalos, que tienen hambre. Jesús les dice: no, nosotros les vamos a proveer, nosotros les vamos a dar de comida. No dice así directamente aquí, pero yo lo estoy narrando a mi favor. Pero vean lo que yo quiero que vean ustedes aquí. ¿Qué podemos ver aquí? Jesús, cuando alguien tiene una necesidad, nunca lo va a despedir sin suplir ante esa necesidad. Eso es lo que aprendemos aquí. Aleluya. Por eso yo le digo en esta noche, si usted trajo una necesidad en esta noche, el Señor se la va a suplir. Gloria al Señor. Porque Dios no envía a nadie a su casa sin antes usted reciba lo que quiere recibir de Él. Aleluya. Ahora ya que Jesús les había sustentado, Él los despide. Pero hay algo curioso aquí, porque dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos pasar a entrar a la barca e ir al otro lado de la ribera. Dice que los hizo. ¿Cuál sería el objetivo de Dios o de Cristo de hacer que los discípulos se fueran de ahí, que se montaran a la barca? Porque dice que los hizo. ¿Qué vemos aquí? Dios o Cristo obligó a los discípulos a montarse a la barca e irse. Ahora, vemos nosotros que los discípulos eran personas obedientes, igual como nosotros, de obedientes. Que cuando Dios nos manda a hacer algo, vamos también, lo hacemos. Y dice aquí que los discípulos, que Cristo Jesús hizo a los discípulos entrar a la barca e irse al otro lado de la ribera, mientras Él se quedaba ahí despidiendo la multitud. Pues no dicen nada, los discípulos se montan, ¿verdad?, en la barca y se van. Mientras tanto Jesús se queda ahí despidiendo a la multitud. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Yo me pongo a pensar cómo Jesús de verdad se quedaba ahí abrazando a los niños, abrazando a los hombres, abrazando a las mujeres, ¿verdad?, despidiéndolos. Ahora que ustedes están llenitos, contentos, ¿verdad?, y todos los que estaban ahí enfermos, Dios los había sanado. Ahora ustedes se pueden ir para sus casas. Oh, gloria, qué lindo, ¿verdad? Porque el Señor siempre suple nuestras necesidades. Él nunca nos va, ¿me entiende?, dejarnos ir sin suplirlas. Ahora podemos ver que entonces, ¿cuál sería el objetivo de que Jesús hacer que los discípulos se fueran mientras Él se quedaba? ¿Qué es lo que Cristo estaba pensando? ¿O qué es lo que Jesús estaba esperando? Bueno, según vemos aquí nosotros en la Escritura, dice que despedida la multitud, después que Jesús despidió a la multitud, subió, dice, al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Recuerden de que Jesús, cuando le dijeron que
Juan el Bautista había sido muerto. Él quería ir a orar, pero cuando llegó, vio la gran multitud, y él, bueno, entonces la multitud le estorbó para que él se quedara solo y orara, y hizo la obra. Luego, después que la multitud fue despedida, se quedó, dice, subió al monte a orar. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo la obra de Dios, pero nunca debemos de descuidarnos de la oración. Cristo nunca se descuidó de la oración. Es necesario, aunque trabajemos, aunque hagamos la obra del Señor, siempre la oración tiene que estar en medio. La oración es muy importante. Cristo necesitaba ir a platicar con su Padre. Él necesitaba recibir instrucciones con su Padre. Y dice que se apartó él solo. Y cuando llegó la noche, dice que se encontraba allí solo. Solo él con su Padre. Qué lindo es cuando nos quedamos solos. Vean, hermanos, usualmente la gente, cuando se queda solo, comienza a maquinar pensamientos que no deben pensar. Pero yo he descubierto que el quedarse solo es para poder tener intimidad con Dios. Hoy yo anhelo estar solo para poder tener intimidad con Dios. Estar clamando ahí. Mire, hermano, yo cierro. Y es bonito ni que una mosca le haga ruido a uno cuando esté encerrado en la presencia del Señor. Es bonito estar allí solo, teniendo esa intimidad con Dios. Necesitamos cada uno de nosotros tener esa intimidad con Dios. Yo no sé si usted lo necesita, pero yo, hermano, yo anhelo cada día estar yo solo en mi casa orando. Y muchas veces yo digo, yo me voy ahora que está sola acá, me voy a ir a orar. Porque aquí no hay montes. He buscado montes alrededor aquí, pero no hay montes. Y a veces me ha ido por ahí, por aquí por Molden, por aquí está un monte, un laguito por ahí. Pero a veces no puede uno porque de repente uno está orando. Ya fui a orar y de repente yo miraba que hablando las personas están ahí siempre. No sé qué andan haciendo, pero ahí andan. No le permite uno estar solo con el Señor. Pero yo anhelo estar solo con Dios. Jesús no tenía ese problema. Dice que se fue al monte y allí estaba orando. Oh, gloria al Señor. Mientras él estaba orando, dice que ya la barca estaba en medio del mar. Quiere decir que Jesús, ya en ese tiempo, para poder usted manejar, por lo menos ya, si estaba en medio del mar, por lo menos habían remado los discípulos de 5 a 6 kilómetros. Que estaba al centro del mar. Quiere decir que ya había pasado mucho tiempo, porque la palabra dice que era la cuarta vigilia. Si ellos se fueron al nomás entrar la noche, quiere decir que si la Biblia aquí dice más a la cuarta vigilia, que a la cuarta vigilia de la noche, que eran de entre la cuarta vigilia era las 3 a las 6. O sea que posiblemente era ahí, no sé, entre esas, de esa hora el Señor dice que se aparece donde ellos. Y dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Qué tremendo, ¿verdad? El estar en esa situación. Y imagínense, hermanos, y ustedes saben que la mayoría de los discípulos de Jesús eran pescadores. Pero aquí dice de que los discípulos estaban en problemas, estaban en dificultades en medio del mar porque el viento le era contrario. ¿Cuántas veces, aunque aquí está narrando que los discípulos estaban en grandes problemas en la mar, pero también lo podíamos nosotros tomar como nosotros, que muchas veces podemos estar en diferentes problemas, en diferentes situaciones en las cuales podríamos estar afligidos, atemorizados, con problemas, con dificultades.
Yo no sé si en esta noche tal vez usted ha venido con problemas, con dificultades, ha venido con tristeza, con desaliento. Yo no sé cuál sería su problema, pero estos discípulos estaban en problemas y ellos se sentían solos. Ahora, yo no sé en esta situación cómo los discípulos se sentían. ¿Qué es lo que decían? Yo no sé si Pedro o todos los que estaban allí decían algo. Tal vez podrían haber dicho, pero ¿por qué Jesús, si sabía que íbamos a tener este problema, se quedó allá en la otra orilla y nos mandó solo? ¿Por qué Jesús nos mandó solo? La Biblia no dice eso, pero yo me imagino, estando en el problema, cualquier cosa se espera. Yo no sé, cuando usted está en problema, ¿qué es lo que usted pueda decir? Aleluya. Yo no sé dónde, tal vez podríamos decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Dios que nosotros le servimos? Miren cómo estoy, miren qué dificultad estoy pasando, etcétera, etcétera. Yo no sé, hermano, pero lo que yo le voy a decir es que la palabra dice el Señor, que no importa en la situación que usted está, Dios está allí con usted, aleluya. Porque Él dijo, yo no te dejaré, ni te voy a desamparar. Él estará con nosotros, le dijo, todos los días, hasta el fin del mundo. Yo no sé en qué situación se puede encontrar usted, pero yo sé, le puedo asegurar que Dios está allí, cuidándole a usted. Aleluya. Ahora, los discípulos estaban en gran problema y decían, pero ¿por qué Jesús nos mandó adelante? Porque esta no es la situación como la otra, que dice que Jesús sí estaba con ellos, pero Jesús estaba durmiendo. Recuerden que Jesús era humano como nosotros, pero también Él tenía ya propósitos, porque en esa situación que las olas, ¿verdad?, ya se hundía el barco, di que Jesús estaba dormidito. Y los discípulos le dijeron, Señor, despierta que nos ahogamos. Pero aquí en esta historia, en esta vez, Jesús no estaba ahí, Jesús se había quedado al otro lado. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? Se ha sentido desamparado, como si Dios no está allí, que Jesús de verdad está por allá. No, hermano, cuanto menos nosotros pensamos que Jesús, que Dios está lejos, es cuando más cerca está en medio de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando usted está en la aflicción, en la dificultad, muchas veces nosotros no podemos sentir a Cristo a nuestro lado. Pero mientras más estemos en dificultad, es cuando Dios más está atento a nuestras aflicciones, a nuestras tristezas, a las cosas que nos están pasando a nosotros. Dios está allí a su lado, está atento al bienestar de sus hijos. Recordemos de que Él es nuestro Padre y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y ciertamente muchas veces pasamos ciertas circunstancias porque nosotros nos descuidamos y hacemos malas decisiones, y muchas veces le echamos la culpa a Dios. No, hermano, cuando usted hace malas decisiones, cúlpese usted mismo y arrepiéntase. Aleluya, porque Dios no tiene que ver nada con las malas decisiones. Dios lo que quiere es el bienestar para cada uno de nosotros. Dios quiere la felicidad. Dios quiere que usted sea alegre, que usted se goce, usted tenga todos los beneficios que Él puede dar a cada uno de nosotros. Así que aquí los discípulos se encontraban solos. Oh, gloria al Señor. Y dice, mas a la cuarta vigilia, como de las 3 en adelante de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y los discípulos, viéndolo andar en el mar, se turbaron. Imagínense si los discípulos se turbaron a ver a alguien andando en el mar. Oh, gloria al Señor. No entiendo aquí, hermanos. Se turbaron porque decían que era un fantasma. ¿Cuántos hombres aquí se espantan por los fantasmas? ¿Cuántos tienen miedo, verdad? Miren, usualmente, yo les voy a decir, usualmente, ¿verdad? La mujer es un poquito más miedosa que el hombre, pero hay hombres miedosos más que las mujeres también. Gloria al Señor Jesús. Yo no entiendo cómo los discípulos a esta altura
¿Le podían tener miedo a un fantasma? Ya a esta altura, los discípulos sabían, ya habían visto que Jesús echaba fuera demonios. Y también ellos ya habían echado demonios. ¿Y cómo es posible que ahora en el medio del mar le tienen miedo a un fantasma? Se turbaron, sabiendo que era un fantasma. ¿Cómo es posible, hermanos, si sabemos de que Dios nos ha dado la autoridad? Hermanos, nosotros no tenemos por qué tener miedo al diablo. Aunque el diablo se nos aparezca allí, usted no tiene la autoridad de reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y si Cristo lo venció en la cruz del Calvario, también nosotros lo hemos vencido en el nombre poderoso de Jesús. A usted le ha dado autoridad, dice la Escritura. Le ha dado la autoridad de echar demonios, de hollar serpientes y escorpiones. La Biblia dice: y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Nosotros somos una iglesia poderosa porque no estamos solos. El que va adelante de nosotros es el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Va a la defensa y va adelante abriendo caminos para nosotros. Y no tenemos por qué temer. Ahora, usualmente el hombre normalmente muchas veces, ¿verdad?, vienen temores a nuestras vidas. Pero aquí los discípulos de Jesús, en la otra historia, en Juan, dice que clamaron a gran voz. Un fantasma. Ya me imagino yo hasta Pedro ahí, ¿verdad?, que se llamaba más fuerte, gritando. Porque hay gente, ¿verdad?, que tiene más valor que los otros. Pero ya me imagino ahí todos los de la iglesia, de los de Dios, clamando, ¿verdad?, huyendo de un fantasma que ha visto. Pero no, hermano, aquí todos confiamos en el Señor. Oh, quiere decir que somos mejores que los discípulos, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor Jesús. Así que, pero dice que ellos clamaron a gran voz. Aquí dice, ¿verdad?, dice, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Imagínense, dieron voces de miedo. Así que ahí se consuelan algunos, ¿verdad?, que dicen: bueno, si los discípulos se asustaron, ¿por qué nosotros no, verdad? Aleluya. No, hermanos, confiemos en el Señor, que nosotros tenemos autoridad de lo alto. Él nos dio esa autoridad. Y Él les dijo: a mí se me ha dado toda la autoridad del cielo y de la tierra. Por lo tanto, les dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor, porque Él nos dio esa potestad a nosotros ya. Aleluya. Pero como el Señor nos conoce a nosotros, y Él no nos gusta sufrir, Él quería a los discípulos. Dice que les dice: enseguida Jesús les habló diciendo, ahí está, tened ánimo, yo soy, no temáis. Oh, aleluya. El Señor quiere que recordemos que cada momento, en las dificultades, en las pruebas, en cualquier momento que nosotros nos encontremos, Él nos dice: tengan ánimo, recuerden que yo soy, no teman. Porque el Señor allí, donde dice yo soy, está usando el mismo verbo que cuando Jehová habló a Moisés en Éxodo 3. Cuando Él le dijo: ¿y cuál es tu nombre? Le dijo: yo soy el que soy. Y Jesús les dice ahí: yo soy el que soy. Porque Dios fue, Dios es y Dios será. Aleluya. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice la palabra del Señor. Aleluya. Así que Él les dice a los discípulos: no se preocupen, yo soy. Tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy. Oh, aleluya. Y allí es cuando Pedro sale al flote y le dice: oiga bien, hermanos, aquí hay algo. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Oiga bien, vean lo que pasa aquí. Pedro siempre era una persona que resaltaba en todas las ocasiones. Porque Pedro, vean hermanos, qué tremendo, cuando escuchó la voz de Jesús, yo creo que le entendió y escuchó exactamente que era Jesús. Pero al mismo tiempo tenía dudas. Y él le dijo, bueno Señor, si tú eres, manda que yo vaya y que yo camine sobre las aguas. Pero podemos ver aquí otra cosa. Lo que vemos aquí es de que Pedro tienta a Jesús. Porque él le dijo, bueno Jesús, si tú eres, como diciendo, bueno, puede ser que no seas, pero si tú eres, entonces hazme que yo camine también en las aguas. Porque Pedro era una persona que atrevida, ¿no? Y Dios le gusta a la gente atrevida. Dios le gusta que la gente actúe, no se queda. Porque vean hermanos, ¿por qué solamente Pedro pudo decirle a Jesús, pudo hablar? Porque aquellos todavía se quedaron gritando, más Pedro le dijo, no Señor, si tú eres, hazme que yo camine sobre las aguas. Ahora Jesús le dice, pues ven. Ahora tienta a Jesús, pero algo podemos ver aquí también, que Pedro esperó que él le dijera, ven. No se tiró antes. Y ese es el problema de que muchos, ¿verdad?, se tiran antes de que Jesús dé el ok. Porque si Pedro se hubiera tirado antes de que Jesús le dijera ven, se hubiera hundido. De todas maneras, se hundió, ¿verdad?, pero se hubiera hundido más rápido. O sea, no hubiera caminado nada. Aleluya, gloria al Señor. Pero Pedro esperó que Jesús le dijera ven. Entonces Pedro no esperó y comenzó, hermanos, a caminar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Usted se imagina Jesús caminando sobre las aguas. Y ahora Pedro le dice, ok, si tú lo haces, Jesús, oigan bien, si tú lo haces, si Él lo puede hacer, y si Él me manda que yo lo haga, yo también lo puedo hacer. Aleluya. ¡Oh, gloria a Cristo! Porque yo le voy a decir, si Él lo hizo, y si Él nos manda a nosotros, si Él mismo dijo en su palabra, mire, y mayores cosas que yo hice, ustedes harán, porque yo voy a mi Padre. Aleluya. Oh, pero necesitamos tener fe y confiar en Jesús, que si Él lo dijo, también nosotros lo vamos a hacer, lo podemos hacer. Si Él resucitó muertos, también nosotros tenemos que resucitar muertos. Si Él sanó enfermos, también nosotros tenemos que sanar enfermos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Ahora, el problema está, ¿a dónde está nuestra fe? Porque Pedro le creyó a la palabra de Jesús, que le dijo, ven. Muchas veces nosotros le creemos también a Dios y comenzamos a actuar por lo que dice la palabra, por la fe que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que mientras estamos actuando, y eso es lo que le pasó a Pedro, porque Pedro comenzó a andar en las aguas. Qué bonito, ¿verdad? Pedro haciendo lo que Jesús estaba haciendo, andando en lo sobrenatural, andando en las aguas como Jesús. Aleluya. Y podemos ver que el único que ha andado en las aguas después de Jesús fue Pedro. En que hacía un poco, no sabemos cuánta distancia andó, pero anduvo. Pero el problema fue que él actuó con fe y actuó con la palabra del Señor, pero que al mismo tiempo, al ver las circunstancias, al ver las olas, no sé qué es lo que pasó con Pedro, que al ver que no sé si volvió a ver el agua, cómo es posible, comenzó a dudar de que él iba andando en las aguas. Y cuando comenzó a dudar, entonces el milagro, la palabra de Cristo se desvaneció. Y eso es lo que pasa cuando nosotros actuamos con fe.
comenzamos a actuar con fe, pero cuando vemos las circunstancias y vemos que decimos, pero ya dije la palabra, ya oré, pero yo no siento nada, quizás más enfermo me siento, o quizás más peor las cosas se ponen. No hay que ver en eso, hay que seguir creyendo, porque la palabra del Señor se ha dicho ya, y la sanidad se tiene que cumplir. Pero si dudamos, dice la palabra del Señor, no piense nada que usted recibirá algo del Señor si dudamos. Y ese es el problema que tenemos muchas veces nosotros, que cuando estamos actuando con fe, esperamos que muchas veces se cumpla antes del tiempo que Dios quiere que se cumpla. Y cuando eso pasa, entonces dudamos, entonces el milagro se cesó. Como en el caso de Pedro. Pedro comenzó a andar en las aguas, y yo creo que ya iba alcanzando a Jesús. Ya iba llegando a Jesús. Porque cuando comenzó, dice la Biblia, dice, oiga bien aquí, dice así, vean. Jesús le dice, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, que iba caminando ya, y iba hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, oiga bien, se vio el viento, le topaba, tuvo miedo, dice. Y comenzó, al tener miedo, entonces se comenzó a hundir, o sea que dudó. Y cuando dudó, dice que dio voces. Ahora, yo no entiendo aquí un poquito, porque Pedro, pienso yo, que Pedro tenía mucha experiencia en andar en ese lago. Y sabía los problemas que se encontraban allí en ese lago también. Y Pedro era un buen nadador. Pero allí tuvo miedo. Dice que dio voces. Dice que dio voces y le dijo, Señor, sálvame. Oh, gloria al Señor Jesús. Y dice que al momento Jesús extendió la mano y lo asió, o lo agarró y lo levantó. Wow, hermano, aquí está tremendo esto. Porque fíjense, vean, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver de que Pedro comienza a andar en las aguas, en el mar, pero al ver las circunstancias dudó. Pero lo que podemos ver aquí es que cuando un hijo de Dios exclama, cuando alguien dice, Señor, sálvame, cosas suceden. Cosas extravagantes suceden. Dios no puede pasar advertido una exclamación como esta cuando alguien dice, Señor, sálvame. Vean la palabra del Señor y el apóstol Pablo dice, y todo aquel que clamare al Señor será salvo. Fíjense que aquí Pedro exclamó a gran voz, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento dice que Jesús lo agarró de la mano. Pero vean, él, antes de reclamarle a Pedro, él ya lo había agarrado, lo había salvado. Y le dice, cuando lo asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oigan bien, pero vean aquí, el Señor le dio la palabra a Pedro y él comenzó a caminar. Pero al dudar, entonces se hundió. Pero eso quiere decir que Pedro confió en el Señor, confió en la palabra, pero que la fe le faltó. No le alcanzó la fe para que se cumpliera completa el milagro de poder ir a Jesús y volver a entrar con Jesús caminando, ¿verdad? Así sin que Jesús lo sosteniera a la barca. Solo fue cumplido la mitad del milagro de lo que Pedro estaba esperando. Ahora, vean, fíjense que Jesús lo exhortó porque le dijo, Pedro, ¿por qué
dudaste? ¿Por qué tuviste poca fe? ¿Por qué no confiaste en mi palabra? Si era Jesús que le había dicho a Pedro, ven, y él había comenzado a andar, ¿por qué dudó? ¿Por qué le faltó la fe y no pudo terminar de ir a Jesús? Si Jesús mismo le había dicho y estaba caminando. Si usted comenzó a caminar y Jesús estaba allí, ¿cómo era posible que él dudara en ese momento y no confiara en la palabra de Jesús? Así nos pasa a nosotros. El Señor nos dice las cosas, pero nosotros dudamos y no las creemos. Pero Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Si yo les he dicho que en mi nombre echarán fuera demonios, si yo les he dicho que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, aleluya, si van a comer cosas mortíferas y no les hará daño, aleluya, hablarán nuevas lenguas. Todas estas señales seguirán a ustedes. Pero ¿por qué dudamos? ¿Por qué no confiamos? Porque muchas veces no está porque Dios no quiere hacer la obra. El problema está en nosotros, que nosotros dudamos de las palabras de Jesús. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere hacer tantas maravillas entre el pueblo, pero el pueblo duda de la palabra de Jesús. Aleluya. Pero Él dice, no teman. Tengan ánimo, sepan que yo soy el Todopoderoso, que para mí no hay nada de cosa imposible. Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, porque si yo estoy con vosotros, ¿quién contra vosotros? No importa que aunque todos se vengan contra ustedes, pero yo soy. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Oh, aleluya, gloria al Señor. Así que nosotros tenemos que saber que Jesús puede saber. Oiga bien, hermanos, en esto aprendemos nosotros que aunque tengamos poquita fe, no importa que aunque fallemos, Dios está allí para ayudarnos. No importa que actuando con fe nos podamos equivocar o que lo podamos hundir. Aleluya. Pero usted lo está haciendo por fe. Y yo le aseguro, hermano, que por esa poquita fe Dios se agrada con nosotros, porque Él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que actuar, y que sea con esa poquita fe, tenemos que hacer las cosas porque Dios se agrada. Aunque nos juntamos, Dios siempre va a estar ahí. No importa que los juntamos, Dios va a estar ahí para socorrernos. Porque a Pedro no lo dejó perecer, aunque tenía poquita fe. Pero con esa poquita fe, le voy a decir, hermanos, con esa poquita fe, muchos hacen que otros no pueden hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Porque dígame usted, con esa poquita fe, él pudo andar en el mar. Pero los otros se quedaron en la barca. Y eso es lo que pasa. Es mejor actuar con esa poquita fe que quedarnos en la barca sin hacer nada. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos se van a echar, hermanos, allí al andar por fe? Que sea ese poquito de fe y no quedarse allí parados, sentados. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Así que dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Oh, hermanos. Ahora, dijimos, ¿verdad? ¿Por qué Jesús permitió entonces de que los discípulos se fueran solos? Hermano, Dios permite circunstancias. Dios permite cosas que pasemos nosotros porque Él quiere revelarse a nosotros quién es Él. Oh, aleluya. Las circunstancias, los problemas que nos pasan a nosotros es simplemente cuando nosotros somos hijos de Dios,
Porque Dios se quiere revelarse más a nosotros. Aleluya. O díganme ustedes, ¿de qué manera se habían dado cuenta los discípulos que Jesús era el Hijo de Dios? Aún más, si Él no se había presentado a ellos andando sobre el mar. Porque vean lo que dice aquí. Dice que cuando Pedro y Jesús entraron a la barca, el viento se calmó. Puede ser que el mismo Jesús había causado eso. No lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque Dios quería revelárselo a ellos. Aleluya, Señor. Dios lo sabe todo, hermanos. Pero Él dice que Él, en esta vez, ni siquiera lo reprendió a los vientos, ni reprendió al mar, sino que nomás entraron, se calmó, tranquilo, el mar. Aquí está el mero del mar, ¿verdad? Que el mar obedece a Jesús, a todo. Y dice, vean aquí, dice, entonces dice que los que estaban en la barca, o sea, todos los discípulos que estaban en la barca, dice que vinieron y le adoraron. Aleluya. Es lo que Dios quería. Él quería revelarse que el que andaba con ellos no era un simple hombre, no era un simple maestro, no, era el verdadero Hijo de Dios. Aleluya. El Todopoderoso estaba con ellos. Aleluya. Oh, gloria a Cristo Jesús. Porque dice que entonces ellos entendieron. O usted ve en otra parte donde diga la Biblia que los discípulos se postraron ante Jesús y adoraron, todos ante Jesús. Es aquí donde vemos, la única parte que vemos que todos los discípulos adoran a Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque al fin comprendieron que aquel que andaba con ellos era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque ellos dicen aquí, Él dice, y diciendo, dice que le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Oh, gloria Señor Jesús. Aleluya. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos damos cuenta que el que está en medio de nosotros es el verdadero Dios. Y cuando nos damos cuenta que el verdadero Dios está entre nosotros, es cuando nosotros comenzamos a adorarle. Nadie adora a Dios si no se da cuenta que Él está presente. Amén. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Por eso la Biblia dice, en su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay alabanza, hay gozo, hay alegría. Todo aquel que se da cuenta que la presencia de Dios está en el lugar, no se cansa de adorarle, no se cansa de cantar alabanzas al Señor, porque Él sabe que Él está presente en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos creen que Cristo está en este lugar? Aleluya. Yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar y necesita que le adoremos, que le exaltemos. Aleluya. Como Él merece que le adoremos. Aleluya. Oh, gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dice que le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dios cada día se quiere revelar a nuestras vidas. Si nos deja pasar por ciertas circunstancias, es porque Dios quiere revelarse a su vida, hermano. Oh, aleluya. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor, que lo que Él quiere es que usted le conozca más. Él quiere que en las circunstancias que usted pueda tener ánimo, que pueda confiar en Él y que sepa que Él es eterno. Que, como Él dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. No importa las circunstancias que podamos pasar, tenemos que estar seguros de esforzarnos, de confiar en el Señor, sabiendo de que Él no está muerto, que Él vive, que Él resucitó entre los muertos. Aleluya. Y que ahora viene a traernos a nosotros, aquellos que confían y esperan y aman su venida, dice su palabra. Aleluya. El Señor quiere que nosotros entendamos que las dificultades y las pruebas
no son para dañarnos a nosotros, sino que para que nosotros podamos ver a Cristo revelado como Él es. Porque yo le voy a decir, ¿qué hubiera pasado con los 3 hebreos si no lo hubieran metido al horno? Dice la Biblia que cuando estaba y el rey vio, dice que el cuarto era semejante al hijo de los dioses. Aleluya. Pero dice la Escritura, oh gloria al Señor, de que ellos lo habían mandado atados. Imagínense, lo único que hacen las pruebas, las dificultades, las cosas que van pasando es soltarlo a uno. Los yugos se rompen porque Dios está presente, Dios se glorifica. Dice la Biblia de que lo único que hizo el fuego de los 3 hebreos, que le rompió las cosas, los lazos y las cosas que tenían, que los habían atado. Porque dice que andaban libremente, pero cuando lo sacaron, dice que ni siquiera humo hería la ropa. ¿Por qué? Aleluya. Porque el mismo Dios se había glorificado en su vida. Eso pasa cuando nosotros confiamos en Él. Cuando no vemos las circunstancias que nos rodean, sino que nosotros confiamos en Él, que Él es, aleluya, que Él es siempre y siempre será en nuestra vida, que Él estará allí siempre, aleluya. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener temor, porque no estamos solos, Él está con nosotros. Lo único que quiere es revelarse más a su vida. Y yo le voy a decir, yo sé que muchos de ustedes han pasado por muchas circunstancias. Oh, yo me gozo ahora cuando nuestra hermana Miriam dice y cuenta que hoy alaba al Señor por las pruebas que pasó. Ahora se da cuenta quién es Dios. Porque cuando nosotros pasamos ciertas circunstancias y clamamos a Dios, fíjense que ella dijo una vez, Señor, dice que exclamó. Y cuando ella exclamó, Señor, ayúdame, sálvame, desde ese momento, él sintió la liberación. Porque cuando clamamos a Dios, Dios escucha. Cuando un hijo exclama, como cuando una madre o un padre escucha el lloro de un hijo, es rápido. Yo veo, o fíjese usted, cuando su hijo llora, ¿verdad? Hasta son gritos, hasta saltan las madres. Yo he visto eso y los padres. Así es mismo Dios con nosotros, hermano, aleluya. Oh, gloria al Señor, y corre a socorrernos. Así que el Señor nos dice una vez más, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor.